¿qué les dijo a sus jugadores después de obtener estos 3 puntos? Y la segunda, ¿a qué les sabe haberle venido a ganar al líder general de la competencia? Sí, pues bueno, felicitarlos por la entrega, por el esfuerzo que hacen. No es fácil el momento en el que estamos y bueno, ellos han mostrado esa personalidad y bueno, pues ganarle, lógico que al líder de la competencia pues te genera más ánimo. Entonces realmente es felicitarlos por el gran esfuerzo que han hecho y sobreponerse a mucha adversidad que se ha tenido esta semana, ¿no? Siguiente pregunta, TUDN, por favor. Por aquí, profesor Adrián Esparcoteo de TUDN, felicidades por la victoria. ¿Cómo encarar los siguientes compromisos con Cruz Azul? Están a 5 puntos del play-in, todavía muy lejano, pero las posibilidades matemáticas siguen, ¿no?, a partir de este triunfo. Sí, gracias. Mira, sabemos que así es la competencia y bueno, ahorita estamos ya recuperándonos y pensando en Necaxa y así como lo habíamos hablado grupalmente, que bueno, cada partido lo jugaremos como si estuviéramos ya en la liguilla. Entonces para nosotros no hay mañana y tenemos que ir sumando con los puntos para poder alcanzar a los de arriba. Entonces sí se han dejado ir muchos puntos, pero también el grupo está consciente y hará todo lo posible porque las cosas se den y que obtengamos los puntos que necesitemos para poder llegar arriba, ¿no? Adelante, David Espinosa, por favor. Gracias. Hola, Joaquín. David Espinosa de Fox Sports en vivo para la última palabra. Con todo lo que pasó esta semana, ¿cómo se tuvo que preparar el partido? ¿Qué fue lo que tuviste que hacer con los jugadores para hacerles ver la importancia y la relevancia de venir a pararse frente al equipo líder? ¿Y de qué forma impulsa o qué es lo que gana hoy Cruz Azul justamente pegándole al que estaba arriba en la clasificación? Sí, ahí estuvimos analizando algunos aspectos, como les había mencionado, de la manera en la que estábamos jugando, del modelo. Y bueno, ahora tuvimos que reajustar unas cosas. Creo que eso también a ellos les vino bien. Y bueno, sabíamos que cuando hay adversidad hay que agruparse. Y bueno, fue lo que hoy hicimos. Nos agrupamos bien, pero no dejamos de atacar. Entonces, creo que también en ese sentido ganamos en esa credibilidad de que podemos ganarle también a cualquier equipo, siempre y cuando tengamos que ir juntos, individualmente, ¿no? Y bueno, el grupo está cerrado y que vamos para adelante, ¿no? Siguiente pregunta, fila del medio, por favor. ¿Qué tal, profe? Juan Carlos Torres de la Pelotera MX. Hola, dos preguntas. La primera, en una institución como Cruz Azul, actualmente, ¿importan las formas en las cuales se gana o importa más rescatar puntos para poder acceder a los primeros puestos? Y la segunda, dentro de esta encerrona que se tuvo de manera interna, dentro de lo que se pueda saber, ¿verdad?, ¿hay algo en lo cual los jugadores hayan comentado que se sientan más cómodos en cuanto a juego? Sí, mira, tu primer pregunta creo que es interesante porque a veces se juegan diferentes formas de juego, ¿no? O concepciones o modelos. Hay equipos que te presionan alto, equipos que presionan en un bloque medio, en un bloque bajo. Nosotros la semana pasada jugamos contra Querétaro y donde había un bloque bajo y eso hace que el juego sea lento. Entonces tal vez la gente o espera que el juego sea muy abierto cuando a lo mejor otro equipo no tiene esa propuesta, entendiendo y respetando cada una, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que ir a presionar, buscar el partido, veníamos buscando esa manera de jugar, de ser propositivos. Sabemos también que cuando no obtienes esos resultados, pues te hace ver que, bueno, que también tienes que mejorarlo y a veces es que tienes que esperar un poquito más, en 10, 15 metros nada más, ajustarlo para que tú puedas tener ese equilibrio que no habíamos encontrado. Lo comentamos con ellos, creo que lo vieron también de buena manera y bueno, hoy también nos íbamos a enfrentar a un equipo que se para muy bien en un bloque medio, bloque bajo y que tiene transiciones muy rápidas con Muriño, con Vitiño. Entonces creo que es el planteamiento y ellos lo entendieron bastante bien, aunado a todo eso que mencionas, la cuestión grupal, de que bueno, se resolvieron creo que cosas que por ahí teníamos internas y bueno, el grupo, ustedes lo vieron, salió convencido y dispuesto a dar todo por el todo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que en las dos preguntas que tú me mencionas, bueno, pues decirte eso, ¿no? Última pregunta aquí al frente, por favor. Un poco retomando lo que mis compañeros le preguntaban, pero en lo mental, señor, ¿cómo trabaja con los jugadores para superar todo este entorno que han tenido en estos días? Sí, tuvimos ahí, se habló mucho de algunos aspectos fuera del campo,
y hablando con ellos sabemos que todo lo que pase dentro del campo lo permeamos para afuera, que no permitamos que lo de afuera nos pueda desquebrajar. Entonces se cerró filas en ese sentido, el presidente fue de gran ayuda, nos mostró su apoyo y que bueno, la única manera de resolver y de salir de una situación como la que estamos es que todos, el Conejo, el equipo, todos los utileros, que todos estemos en lo mismo y que tenemos que cerrar filas para poder enfrentar la adversidad como pueda venir, ¿no? Con esto también somos conscientes, y también sí quiero remarcar eso, que sabemos dónde estamos y que tenemos que seguir trabajando porque no nos gusta estar donde estamos y haremos todo lo posible por salir de donde estamos. Muchas gracias, que tengan buena noche. Gracias, buenas noches.